encuentran? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Vale, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Yo no sé si ustedes quieren que hagamos un resumen o quieren que continuemos. O resumimos la última parte. Dicen que el resumen, listo. ¿De todo lo que hemos visto o solamente de lo último que hemos visto? Ok. Bueno, nosotros en la última parte veníamos viendo las estrategias para resolver los desacuerdos en las terapias de pareja. Entonces acá pues básicamente hablábamos que una de ellas era acordar una pausa de 20 a 30 minutos y digamos que acá lo importante es que no debe ser una forma, digamos, de evasión, sino como una regulación emocional, ¿no? ¿Qué se recomienda? Pues que ayuda a las personas a calmarse, a tomar una respiración profunda. Algunas personas llegan a dar un paseo, ¿no? A escuchar la música relajante. Y esto pues también les ayuda, digamos, a retomar esa conversación en un momento en que se sientan bien, ¿no? Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos es de aquellos elementos en los cuales también hay otra estrategia de regresar con una actitud más abierta, ¿no? Y pues aquí es donde cada miembro habla sobre cómo se siente o cómo es su punto de vista, obviamente en búsqueda de una solución, pero no en búsqueda como de atacar, más que todo como encontrar esa solución de forma conjunta. También dentro de estas, acá hablábamos, digamos, de un caso y en este caso, pues lo importante era revisar, por ejemplo, lo que implicaba, por ejemplo, resolver los acuerdos de una forma saludable. Entonces acá vemos el caso de Juan y Sofía, que empiezan a gritar porque Juan olvida hacer algo importante y Juan responde con sarcasmo, lo que enfurece aún más, ¿no? La situación. Eh, ¿Qué pasa? Que Sofía pues dice, necesito un momento para calmarme, hablemos en 20 minutos, ¿no? Eh, Sofía luego regresa con una actitud de molestia, pero con un tono más calmado, y Juan le responde validando sus sentimientos. Entonces, básicamente, pues acá lo que también vemos es que digamos, esta forma ayuda a que las parejas pues tengan un lenguaje positivo, reformulen en cuanto a las críticas y cuál es la importancia, pues realmente cuando nosotros elegimos, ¿no? Cómo esto influye, digamos, en la forma en que nuestra pareja reacciona y que también las críticas que nosotros notamos o que las críticas generalizadas muchas veces van a generar actitudes a la defensiva y distanciamiento. Mientras que obviamente cuando nosotros abordamos algunas situaciones desde un lenguaje positivo, facilita ese entendimiento. Otra de las reglas básicas es evitar frases como, por ejemplo, eh, ¿por qué nunca tú siempre me ignoras? ¿No? Este tipo de frases, como por ejemplo, tú nunca te preocupas por mí. Muchas veces también nosotros lo primero que tenemos que hacer es pues identificar pues cuáles son los elementos que se refiere la persona, ¿no? Cuando siente que de pronto en algún momento pues la otra persona no digamos, no encuentra, digamos, ese espacio, ¿no? O no encuentra de pronto en algún momento ese entendimiento.
Otra de las frases es que en lugar de decir me siento ignorado, cuando no me prestas atención, muchas veces nosotros cómo abordamos este tipo de información, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, me siento ignorado cuando no me prestas atención, digamos, encontremos un tiempo más juntos, ¿no? O me gustaría que organicemos este tipo, digamos, mejor las tareas en la casa, ¿no? Estrategias para nosotros abordar o resolver los conflictos o los desacuerdos, pues también vemos que una de las estrategias de forma saludable es revisar, por ejemplo, este tipo de desacuerdos cuando se presentan, ¿no? Sofía, por ejemplo, muchas veces va a reformular esta información, ¿no? Me gustaría que siempre que deja todo tirado un desastre, me gustaría que nos divirtiéramos, dividiéramos más las tareas, ¿no? Y pues obviamente como ambos pues se sienten cómodos también en casa con las tareas del hogar. Y Juan, en vez de responder con sarcasmo, pues valida la emoción, entiendo que esto te moleste, podemos buscar juntos una solución. También dentro de las estrategias que también abordamos de manera saludable y las búsquedas de soluciones en conjunto, se encuentra la estrategia de identificar el problema real que presentan las parejas, ¿no? En lugar de atacar. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de esto, es, por ejemplo, aquellos elementos como, por ejemplo, en lugar de atacar a la persona, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para nosotros abordar, para explorar las diferentes soluciones, ¿no? Muchas veces también están la forma de explorar desde una perspectiva única. Y pues obviamente cómo se comprometen las parejas, pues a no imponer, digamos, de una perspectiva, sino a comprometerse con pequeños detalles en la relación. Estrategias para resolver los desacuerdos de manera saludable, pues también vemos un ejemplo es el enfoque, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, tú nunca ayudas con los niños, me gustaría que organicemos juntos quién se encarga de cada tarea. Y pues una de las frases, digamos que después de un tiempo fuera, es utilizar la primera persona, ¿no? Como en lugar de evitar el sarcasmo, pues nosotros trabajamos más que todo en el lugar de centrarnos en quién tiene la culpa y cómo buscamos una solución en equipo. Y esto pues lo que ayuda es que ambos se sientan escuchados. En conclusión, pues el conflicto no es el problema, sino cómo se gestiona, ¿no? Cuándo se aplican los tiempos fuera, cuándo reformulamos las críticas y cómo buscamos soluciones en conjunto para así pretender fortalecer una relación. Cuando hablamos de una comunicación asertiva es importante hablar de la validación emocional, ¿no? Más que todo cuando nosotros hablamos que el hecho de permitir los desacuerdos sin dañar esa conexión en la pareja. También cuando hablamos del plan de acción, pues es lo que aplica, digamos, en un caso ficticio, por ejemplo, en casos de desarrollos esperados, ¿no? Acá yo les pongo otro ejemplo, Mariana y Luis discuten por diferencias en la crianza con sus hijos. Mariana es más estricta y Luis es más permisivo con los niños. Esto lo que va a generar son constantes discusiones. Y un plan de acción es la aplicación de un caso ficticio y dentro de las estrategias del tiempo fuera, notamos que una de ellas es la conversación, cómo se toma intensa, ¿no? Cuando hablamos de la reformulación de las críticas, en lugar de siempre conscientes demasiado a los niños, Mariana muchas veces dice, me preocupa que necesitemos reglas más claras para que los niños, ¿qué tal si nos establecemos algunas de forma conjunta, ¿no? Muchas veces la búsqueda de solución, también nosotros hablamos de estos elementos, ¿no? Búsqueda de solución en conjunto, todos estos elementos que deciden, por ejemplo, establecer tanto los acuerdos como los honorarios, ¿no? Como los horarios también desde la disciplina en casa.
Un plan de acción de un caso ficticio, pues es muchas veces cuando ellos llegan, por ejemplo, a herirse frente a los comentarios sarcásticos. Y aquí, pues aquí digamos que lo importante es que notemos, por ejemplo, cuando se presenta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros notamos cómo se presenta esto abiertamente, ¿no? Más que todo cuando tienen diferencias en lugar de expresarlas, ¿no? Y es cuando nosotros notamos, obviamente, que esto es que recurren tanto como al sarcasmo como las indirectas. Entonces acá pues tenemos que notar que abiertamente pues es cómo se aborda y dentro de las estrategias aplicadas encontramos una de ellas y es cuando nosotros hablamos de este tipo de estrategias, ¿no? ¿Ustedes me están escuchando bien? Cuando nosotros hablamos de estas estrategias, una de ellas es la conciencia emocional y aquí es importante que identifiquemos cómo el sarcasmo va a ocultar las emociones, ¿no? Esas emociones que no se expresan. Cuando reformulamos las críticas, en lugar de decir sí, claro, como realmente te importara, muchas veces es decir, me duele cuando siento que no tomas en serio lo que yo digo, ¿no? Me gustaría que pudiéramos hablar sin ironías y aquí pues también abordamos la validación emocional y muchas veces Ricardo puede responder validando el sentimiento de Ana en lugar de reaccionar a la defensiva. Otro plan de acción es cuando nosotros que Paula y Diego, por ejemplo, evitan hablar de los problemas, por lo tanto se va acumulando ese resentimiento. Aquí el problema es que Paula y Diego pues prefieren evitar el conflicto, pero con el tiempo ese resentimiento va a crecer y va a afectar su relación. Entre el plan de acción y la aplicación en un caso ficticio también vemos las estrategias aplicadas. Una de ellas es la autoconciencia emocional, cuando ambos reconocen que evitan hablar por medio al conflicto, ¿no? Y también en cuanto a la comunicación asertiva, cuando se comprometen a expresar sus sentimientos sin temor a discusiones. También el hecho de establecer los tiempos de la conversación y cómo programan los momentos para hablar desde sus inquietudes y resolver esos pequeños problemas antes de que esto se acumule. Ok, perfecto. Y en cuanto a las respuestas esperadas, ¿cuál es la raíz del conflicto de la pareja? Pues siempre nosotros debemos de hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Si yo estoy esperando una respuesta, la pregunta es, ¿cuál es la raíz del conflicto? ¿Cuáles son las estrategias de regulación emocional? Como por ejemplo hablamos de que pueden manejar las emociones antes de que una discusión escale. El uso de las técnicas de comunicación positiva, por ejemplo, el hecho de transformar la crítica en una petición y también cómo validamos las emociones del otro. A manera de reflexión final, también es el hecho de aplicar estrategias desde la terapia en la pareja, ¿no? Cómo ayudamos, por ejemplo, a mejorar, digamos, aquellas parejas y cómo esto es importante, adaptar tanto la intervención también a cada paso. Otro de los elementos es la regulación emocional y la comunicación asertiva cuando notamos que son las bases para resolver los conflictos de manera saludable. Para manera de cierre y conclusiones, pues lo primero que tenemos que preguntarnos son cuáles son los principales desafíos del manejo de un conflicto en la pareja y estos cómo pueden los profesionales ayudar a las parejas a regular las emociones de manera efectiva. ¿Qué estrategias aprendidas consideran ustedes que son más útiles en la práctica clínica? Y una parte importante es que el éxito de una relación no se mide por la ausencia de los conflictos, sino en la capacidad que tienen las parejas para resolver estos conflictos, ¿no? Para manejarlos a través de qué, el respeto y la empatía. Entonces ahora vamos a continuar con las teorías del apego y el impacto en la pareja. Cuando nosotros hablamos del apego, lo primero que decía John Bowlby era que esto fue ampliado también por Mary Ainsworth, que sostenía que las experiencias tempranas con los cuidadores influían en cómo nosotros vinculábamos en la adultez.
Y esto pues va a hablar de que se incluye en nuestras relaciones de pareja. Una de las teorías del apego y dentro de las principales claves de la teoría del apego es la necesidad de una base segura desde la infancia. Cuando nosotros notamos, por ejemplo, ese desarrollo emocional saludable, la continuidad de los patrones del apego en la vida adulta, el impacto del apego en la regulación emocional y también en la intimidad de la pareja. Recuerden que se adaptaron las teorías del apego desde las relaciones románticas, adultas, y pues obviamente cómo se demostraban las dinámicas que hay entre el apego infantil y cómo esto influye la manera como nos vinculamos con nuestras parejas. Recuerden que cuando nosotros hablamos de los tipos de apego con la relación de la satisfacción conyugal, muchos investigadores habían identificado que había cuatro tipos de apegos en la adultez y que esto afectaba la dinámica y la satisfacción de la pareja. Entonces, primer apego es el apego seguro, ¿no? Que es ese apego que se daba, por ejemplo, en los niños que tenían unas relaciones sanas con sus padres, ¿no? Que tenían esas relaciones de cuidado y afecto. Por lo tanto, pues ya más adelante, otros teóricos afirmaron que las personas que tenían un apego seguro en su infancia, pues también tenían una capacidad para, digamos, responder, por ejemplo, a las rupturas de manera saludable, ¿no? Entendiendo que una ruptura, pues no era el fin, digamos, del amor o era el fin, sino, digamos, que podía saber que en ese momento, pues ese vínculo se había terminado y que podía nuevamente retornar o tener otro vínculo con otra persona, ¿no? Esa confianza que se da en la relación, en la pareja, ¿no? A eso hablábamos de apego seguro, esa expresión emocional abierta, pero también a través de la regulación, ¿no? Y también la capacidad que tienen las personas para resolver los conflictos de manera efectiva. Entonces recuerden que dentro de los tipos de apego en la relación, pues notamos que uno de ellos es el manejo saludable de un conflicto, ¿no? Y la resolución efectiva de los problemas, la mayor confianza y el apoyo emocional. Otro ejemplo clínico es cuando Ana y Jorge pues tienen una relación basada en la confianza, pueden discutir, digamos, sin sentirse amenazados o pueden encontrar soluciones también en conjunto sin ataques personales. El apego ansioso es este apego que es preocupado, ¿no? Este apego cuando notamos que hay un miedo intenso al abandono, a la soledad, cuando nosotros necesitamos esa constante validación por parte de la otra persona, la atención y también la hipersensibilidad al rechazo, ¿no? Entonces muchas veces las personas que tienen apego ansioso, pues la primera característica es que cuando su pareja no les contesta, pues le genera, digamos, una ansiedad, una angustia y pues tienden a llamar muchas veces, ¿no? En cuanto a los tipos de apego y las relaciones con las satisfacciones conyugales, también notamos el impacto que hay en las relaciones de la pareja, desde los celos y desde las conductas posesivas, ¿no? Muchas veces también las relaciones intensas pero inestables, también las explosiones emocionales ante cualquier signo de distancia percibida. Un ejemplo clínico es, por ejemplo, Sofía, que se angustia si su pareja no responde a sus mensajes rápidamente e interpreta esto como una falta, digamos, y lo confronta con reclamos emocionales. Entonces, muchas veces aquí es donde notamos por ejemplo, digamos, el tipo de apego y de relación. ¿Qué piensan ustedes de estos tipos de apego y el impacto en las relaciones desde los celos o las conductas posesivas? ¿Cuál es el tipo de apego que presenta, por ejemplo, en este caso Sofía? Sería un apego ansioso, ¿no? Ahora también vamos a notar que los tipos de apego frente a las relaciones y las satisfacciones conyugales son las estrategias cuando notamos, por ejemplo, una de ellas es la reestructuración cognitiva para reducir estos pensamientos, ¿no? Muchas veces estos pensamientos catastróficos y muchas veces acá también tenemos que notar el desarrollo de la autonomía emocional en cuanto a las técnicas y la regulación emocional, como dice Mindfulness. Otro de los tipos de apego y su relación con la satisfacción conyugal está el apego evitativo, ¿no? Este tipo de apego es la dificultad que tienen algunas personas para expresar esas emociones y cómo llegan a evitar, digamos, esa vulnerabilidad. Muchas veces lo que notamos es que las personas sienten como miedo a la intimidad y al compromiso, ¿no?
y una preferencia de autosuficiencia extrema. Y en el impacto en cuanto a las relaciones de pareja, pues también vemos que hay una baja conexión emocional en el apego evitativo, ¿no? De alguna forma hay una evitación al conflicto y al cierre emocional ante los problemas. Muchas veces notamos que las parejas pueden llegarse a sentir rechazadas o ignoradas, ¿no? Y en cuanto al ejemplo clínico, pues notamos en Carlos y Mariana, por ejemplo, cómo ellos discuten porque ella quiere hablar más sobre sus emociones, pero Carlos se retira de las conversaciones o cambia de tema, ¿no? Y esto pues lo que va a generar es mucha frustración en Mariana. Tipos de apego y la relación con la satisfacción conyugal también tenemos que tener en cuenta en la terapia, por ejemplo, las estrategias que son recomendadas, ¿no? Una de ellas son los ejercicios progresivos, la expresión emocional, cómo fomentamos la confianza y la apertura en la pareja, ¿no? Cómo trabajamos, por ejemplo, en el miedo a la dependencia emocional, que probablemente este puede ser un factor por el cual notamos que algunas personas pues mantienen como este apego desde la ansiedad, ¿no? Y otro de los tipos de apego y en cuanto a la relación conyugal, pues también notamos ese apego desorganizado. Cuando notamos ese apego desorganizado, muchas veces puede haber miedo a la intimidad como al abandono. Hay conductas contradictorias en la relación, historias de un trauma, abuso desde la negligencia y también en la infancia. Y en cuanto al impacto también en las relaciones de pareja, pues también notamos que muchas veces se presentan esas relaciones caóticas, esas relaciones inestables, la dificultad para confiar en la pareja, ¿no? Y que muchas veces hay personas que llegan a presentar esos episodios de dependencia intensa, de evitación emocional, y que muchas veces estos se ven alternados. En cuanto a los tipos de apego en la relación conyugal, pues también notamos el de Andrea y Luis, cómo ellos tienen una relación marcada por el miedo, ¿no? Y que muchas veces buscan con esa desesperación, pero luego cuando cada uno de ellos se aleja abruptamente, pues esto cómo va a generar ese ciclo de inestabilidad. En cuanto a la terapia, pues también vemos las estrategias recomendadas. Una de ellas es la terapia que se centra en el trauma para sanar las heridas pasadas, la creación de un entorno seguro y predecible en la relación y en la creación también de un entorno seguro y predecible en cuanto a la relación, ¿no? Técnicas de regulación emocional y también de mindfulness. Eh, en cuanto a la relación del apego y la satisfacción conyugal, pues notamos los estudios muchas veces muestran que el estilo de apego va a impactar directamente en la satisfacción conyugal, ¿no? En cuanto al apego seguro, pues notamos que muchas veces presentan esas relaciones más estables, con mayor felicidad y menor nivel de conflicto, ¿no? En el apego ansioso vemos en estas relaciones con altos niveles de estrés, de celos y también dependencia emocional. En el apego evitativo también notamos esas relaciones con una baja intimidad emocional y dificultades en la comunicación. Y en el apego desorganizado, pues también notamos, por ejemplo, esas relaciones caóticas con ciclos de apego y de desapego de forma intensa. En cuanto a la relación en el apego y la satisfacción conyugal, pues notamos que uno de ellos es la evidencia científica. Y aquí hablábamos de McCullinser y Chaver, que encontraba que las personas que tenían apego seguro tenían mayor satisfacción conyugal, ¿no? Y mejores habilidades también, por ejemplo, para manejar el estrés en la pareja, ¿no? Simpson también demostraron los individuos que tenían ese apego evitativo y ellos cómo tendían a minimizar los conflictos, a mostrar menos apoyo emocional en la relación. Cassidy también hablábamos que indicaba que tenían ese apego ansioso y este cómo estaba asociado a una mayor ansiedad relacional y una menor estabilidad en la pareja. En cuanto a la actividad práctica y la identificación de los estilos de apego en la pareja, pues notamos que en la primera situación, uno de los miembros de la pareja no responde a los mensajes por varias horas, ¿no? En cuanto al apego ansioso que notamos, que muchas veces lo que presenta es que la persona piensa, por ejemplo, seguramente ya no me quiere, seguramente hizo algo mal, ¿no? En el apego evitativo, no entiendo por qué debería responder rápido, necesito mi espacio. En el apego seguro, me preocupé cuando no supe de ti, pero entiendo que estabas ocupado, ¿no? Entonces esto es lo que notamos frente a los tipos de apego y pues que muchas veces pues también de aquí depende, digamos, cómo podemos ayudar a las parejas a modificar estos patrones. Como yo les había comentado, una persona puede haber desarrollado algún tipo de apego ya sea en su infancia, pero eso no significa que no se pueda trabajar y que no se pueda también desaprender ese tipo de apego. Entonces, para manera de concluir y de cerrar, entiendan que los tipos de apego pues tienen que ver profundamente con esa satisfacción conyugal y también con la estabilidad emocional en la pareja, ¿no?
Es importante que tengamos en cuenta a los terapeutas que muchas veces tienen que intervenir también frente a los patrones de apego seguros, ¿no? Muchas veces también cómo buscamos esas estrategias para ayudar a modificar esos patrones también de apego inseguro. Y en cuanto al apego seguro, pues también notamos lo siguiente, ¿no? Como un apego seguro, pues es la clave para esa relación saludable y para esa relación estable, ¿no? Ahora, en cuanto a las estrategias para nosotros hablar y para reparar los vínculos inseguros en la pareja, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los estilos de apego que no son estáticos y que también pueden modificarse, ¿no? De maneras correctivas en cuanto a la terapia y también en la persona. Muchas veces cómo desarrollamos ese apego inseguro, ese apego ansioso, evitativo, desorganizado. Es importante que tengamos en cuenta que es posible trabajar en la reparación de los vínculos y también mediante las estrategias terapéuticas para fomentar la seguridad emocional y la conexión emocional saludable. En cuanto a fomentar la seguridad emocional y las relaciones saludables, es importante que ayudemos a las parejas a transformar los vínculos inseguros en vínculos seguros, ¿no? Cómo es esencial crear un ambiente de confianza y validación emocional y muchas veces también se crea ese ambiente seguro para esa expresión emocional. También hablarte de cómo fomentamos esa aceptación de las emociones y los juicios. Cómo usamos también la escucha activa y las técnicas también de comunicación empática. Cómo promovemos un espacio donde ambas partes puedan expresar sus necesidades sin miedo a ser rechazados o ser minimizados. Y también el hecho de fomentar la seguridad emocional en las relaciones, el hecho también de trabajar en la validación y en la comunicación efectiva para enseñarle a la pareja a responder con esa validación en lugar de la crítica, ¿no? Más que todo cuando notamos el uso de frases en la validación emocional, como muchas veces, por ejemplo, estás exagerando, puedo ver que esto es importante para ti, no deberías sentirte así, ¿no? O entiendo que esto te haga sentir mal. Muchas veces estas técnicas, digamos, de abordar, ¿no? Digamos, no violenta, pero sí de reformular a través de las críticas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice que está exagerando, muchas veces está desvalidando cómo se siente el otro. Lo que podemos decir es, puedo ver que esto es importante para ti, ¿no? O no deberías sentirte así, esto también es una forma de desvalidar los sentimientos de la otra persona. Entonces aquí se podría trabajar a través, por ejemplo, entiendo que esto te puede hacer sentir mal, ¿no? Cuando hablamos de fomentar la seguridad emocional en las relaciones, les doy el caso de María, que tiene este apego ansioso, y cómo se siente insegura cuando su esposo Daniel no responde, ¿no? De inmediato. Muchas veces Daniel, con un apego evitativo, tiende a alejarse cuando María lo confronta. También en cuanto a la terapia, cómo nosotros hablamos de expresar las emociones o las necesidades sin acusaciones, y cómo hablamos de validar aquellas emociones del otro en momentos de tensión. Estrategias terapéuticas para el apego ansioso, pues aquí también notamos las siguientes, ¿no? Muchas veces también las personas que tienen apego ansioso van a buscar constantemente esa validación y van a tener ese miedo al abandono. ¿Qué es lo que vamos a notar? Que muchas veces esto puede llegar a generar estas relaciones dependientes y conflictivas. También vemos las técnicas recomendadas, una de ellas es la psicoeducación sobre el apego y la ansiedad relacional. Muchas veces cómo explicamos también los patrones de ese apego, cómo influyen en el comportamiento. Y también la idea es ayudar a la persona a entender que su ansiedad no es causada por la pareja, sino por sus experiencias pasadas. En cuanto a las estrategias terapéuticas para el apego ansioso, también está desarrollar la autonomía emocional y el autocuidado, cómo fomentamos las actividades individuales que obviamente van a reforzar el autoestima para que nosotros creemos también una lista de actividades de autorregulación emocional, como por ejemplo es el caso de la meditación, del ejercicio, del journaling, también cómo identificamos la reestructuración desde los pensamientos, ¿no? Muchas veces el uso de la terapia cognitivo-conductual puede llegar a desafiar esos pensamientos, como por ejemplo, si no me respondes porque ya no me ama, ¿no? ¿Cómo se reemplaza esto por esos pensamientos más realistas? Por ejemplo, puede que esté ocupado y eso no significa que me esté dejando de querer. En cuanto a las estrategias terapéuticas para ese apego ansioso, muchas veces Sofía puede llegar a sentir angustia cada vez que su pareja no le da muestras constantes de afecto, ¿no?
Y acá pues en la terapia también es trabajar desde los elementos como es la confianza, como es la identificación de los pensamientos irracionales, también esos pensamientos cuando notamos que tienen que ver con ese abandono. Estrategias terapéuticas para el apego evitativo, pues también dentro de las personas que tienen este apego evitativo tienden a reprimir las emociones, ¿no? Muchas veces como nosotros hablamos de con apego, por ejemplo, cómo tienden a abordar esas emociones, cómo llegan a evitar también la intimidad, ¿no? Esa intimidad emocional y también cómo esto puede llegar a generar una desconexión también en las relaciones de pareja. Otro de los elementos son las técnicas recomendadas, por ejemplo, el entrenamiento desde la expresión emocional y también desde la expresión gradual, ¿no? Muchas veces el uso de esos ejercicios, el uso de esos ejercicios progresivos, donde la persona aprende a verbalizar las emociones, la terapia narrativa también para explorar esas experiencias afectivas. Y en cuanto a las estrategias terapéuticas para el apego evitativo, también hablamos del trabajo en la confianza y en la vulnerabilidad. Y uno de los elementos es la exposición gradual a las situaciones de conexión emocional. Por ejemplo, compartir los recuerdos significativos, las técnicas de mindfulness para mejorar la regulación emocional. Y otro de los elementos es cuando nosotros hablamos de explorar esas experiencias de apego en la infancia, ¿no? Hay ejercicios para revisar la historia familiar y obviamente identificar los patrones de desapego, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de reparentalización, las autoafirmaciones también autopositivas y desde la autoempatía? Otra de las estrategias terapéuticas para el apego evitativo es, por ejemplo, Carlos, que evita hablar de sus emociones, ¿no? Con su pareja y obviamente cómo minimiza también sus problemas. Acá lo importante es que nosotros desde la terapia se trabaje que Carlos exprese aquellas pequeñas emociones cotidianas para normalizar esa conexión emocional. Y en cuanto a las estrategias terapéuticas para el apego desorganizado, las personas que tienen un apego desorganizado tienen miedo al abandono como a la intimidad, lo que va a generar las relaciones inestables y caóticas. Entonces, en cuanto a las técnicas recomendadas, uno de los trabajos es trabajar sobre los traumas previos, estos traumas, por ejemplo, que tienen ese enfoque desde la MDR o la terapia de ese procesamiento cognitivo. Si notamos que hay antecedentes de abuso, de negligencia, es importante trabajar también los traumas subyacentes a través del uso de las técnicas de sensibilización para reducir las respuestas automáticas y el miedo que se puede presentar en las relaciones. En cuanto a las estrategias terapéuticas para el apego desorganizado, también notamos que una de ellas es la regulación emocional y el manejo de la disociación, como por ejemplo las técnicas del grounding para evitar las disociaciones durante los conflictos. Cuando hablamos de las prácticas de la regulación emocional, como lo es la respiración diafragmática y la meditación, la creación de los límites sanos también en una relación y cómo hablamos del establecimiento de los límites claros, por lo cual es importante y aceptable, por ejemplo, en una relación, ¿no? También cuando nosotros hablamos del trabajo, el equilibrio, también desde la autonomía y desde la conexión. Estrategias terapéuticas para el apego desorganizado, pues notamos cómo alterna, digamos, de ser muy dependiente y rechazar a su pareja, ¿no? Entonces se va a trabajar sobre cómo se regula ese miedo al abandono y cómo se construyen relaciones más estables. Otro de los elementos es el ejercicio práctico cuando notamos la autoevaluación del estilo de apego. Es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestras relaciones pasadas y actuales, ¿no? Y es importante también que respondamos a estas preguntas. ¿Cómo reacciono cuando mi pareja se aleja emocionalmente? ¿Me siento cómodo expresando mis emociones o las evito? ¿Me gustaría la posibilidad de que mi pareja me deje? Eh, ¿O siento que no necesito o siento que no necesito a nadie para estar bien? Y es importante también que identifiquemos cuáles son los 4 estilos de apego que predominan en su vida. Acá les dejo este ejercicio práctico para que lo revisemos y lo analicemos, ¿no? Si quieren alguno compartir de pronto este ejercicio, pues podemos también abordar de pronto esto.
Recuerden que en cuanto al ejercicio práctico, también una manera que podemos discutir entre los grupos es qué elementos sentimos que influyen en el estilo de apego en el trabajo con las parejas, ¿no? El estilo de apego que cada persona tiene en el trabajo propio con las parejas. ¿Qué estrategias podemos aplicar en la terapia para ayudar a las parejas a desarrollar un apego seguro? Y en el caso clínico, pues también Andrés y Paula pues llevan 5 años de relación marcada por un ciclo, ¿no? Como por ejemplo ese ciclo cuando notamos que es repetitivo, también digamos cómo es repetitivo los celos, ¿no? Muchas veces los celos, la ansiedad, el distanciamiento, ¿no? Y por ejemplo acá les pongo este ejemplo, Paula tiene un apego ansioso, siente miedo al abandono, busca constantemente las pruebas de amor y tiende a sobreinterpretar las señales de rechazo. Y Andrés, por el contrario, pues tiene un apego evitativo, el cual se siente incómodo por esa dependencia emocional que tiene Paula. Que notamos que él evita esas conversaciones sobre las emociones y cuando Paula pues demanda esa atención, él responde alejándose. Ciclo problemático, pues Paula cuando busca esa confirmación del amor, Andrés se siente asfixiado y se distancia. Andrés evita el conflicto y minimiza la situación. Paula se siente ignorada y aumenta sus demandas. Y esto va a reforzar los miedos y Paula, digamos, va a reforzar esa ansiedad, va a crecer y ese ciclo se repite. Entonces acá les pongo otro caso clínico. ¿Qué patrones de apego están presentes en el apego ansioso? Pues acá lo que notamos es principalmente esa sensación que tiene Paula de inseguridad en la relación, ¿no? Que tiene miedo a que digamos, a terminar su relación, a que la persona no la quiera, la necesidad constante que la persona le valide que es amada, sentir celos y miedo al abandono, ¿no? Y en el caso de Andrés notamos que existe ese apego evitativo, por ejemplo, esa incomodidad desde la cercanía emocional intensa, esa necesidad de independencia, ¿no? Ese espacio personal, esa habitación también al conflicto y también a las dificultades para expresar las emociones, ¿no? Por ende, cuando siente las emociones, el apego evitativo, pues trata, digamos, de alejarse, ¿no? De buscar como un tiempo para no sentirse como tan abrumado en la relación. Listo, ¿hay alguna otra pregunta o alguna otra duda? Entonces, en este caso clínico, cuando hablamos de cómo influyen los patrones en la dinámica de pareja, pues lo siguiente es que cuando nosotros hablamos de ese apego ansioso y el apego evitativo, tienden a reforzarse mutuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque van a presentar un ciclo vicioso en el cual mientras el uno busca al otro, pues el otro se va a alejar, ¿no? Paula pues va a temer perder a Andrés y va a buscar asegurarse de su amor. Y Andrés se va a sentir presionado y se distancia emocionalmente, ¿no? ¿Qué notamos? Que Paula va a interpretar ese distanciamiento como una falta de amor y pues se va a volver más demandante. Andrés va a reforzar la evitación y va a minimizar las preocupaciones que tiene Paula. Muchas veces aquí lo que notamos es que el ciclo se repite, ¿no? Cómo genera frustración y resentimiento. Entonces acá en el caso clínico, pues también tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de los conflictos frecuentes, de los conflictos que son intensos, la falta de satisfacción conyugal, muchas veces, por ejemplo, en el caso de Paula, que puede volverse más dependiente y Andrés más distante, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de una ruptura si no se interviene? Esas serían las posibilidades de los conflictos a largo plazo. Por acá veo que me preguntan, el apego evitativo. ¿Qué estrategias utilizar para que manifieste sus emociones? Pues muchas veces a la persona que tiene apego evitativo se puede utilizar, por ejemplo, uno de ellos también la regulación emocional, ¿no? Otro de ellos la técnica cognitivo-conductual, en la cual pues se le trabaja mucho como ese pensamiento o ese sentimiento de aislarse, de sentirse presionado. Y también pues tratar que la persona pues empiece como a hacer ese ejercicio, por ejemplo, que a pesar a través del malestar que siente cuando la persona pues lo busca constantemente, también tenga maneras de comunicarse asertivamente. A la persona que tiene ansiedad
frente a la habitación de su pareja, pues también que aprenda a regular sus emociones para darle un tiempo a que él responda, ¿no? Digamos que como esa comunicación abierta es uno de los elementos más importantes a abordar. Y pues obviamente esa comunicación a través de qué, de esas creencias. Muchas veces creemos que hablar de un problema es generar un problema, ¿no? Y esa es una creencia irracional que muchas veces algunas personas pueden tener, ¿no? Que por eso prefieren evitar hablar, porque creen que hablar es discutir y realmente no abordan lo que es lo más importante, que es la solución. ¿Qué modelos terapéuticos? Pues estaría el modelo también desde la terapia cognitivo-conductual, cuando nosotros hablamos de este tipo de apego, ¿no? Muchas veces también la terapia cognitiva nos ayuda a cambiar este tipo de creencias, ¿no? A mejorar los vínculos relacionales, la habilidad para comunicarnos, las creencias irracionales, por ejemplo, también en la persona que tiene el apego ansioso. Por ejemplo, del hecho de pensar que pues la persona la va a dejar muchas veces a confrontar esas ideas irracionales. ¿Tenemos algún otro tipo de pregunta? ¿Todo está claro? El apego ansioso se da por ese miedo a perder a la pareja, ¿no? Por ese miedo que de pronto la persona nació de pronto en un hogar en el cual no sentía lo suficientemente amada por sus padres, ¿no? Que de pronto se sentía en momentos en los que constantemente pues estaba de pronto sola, ¿no? De pronto tiene miedo a perder a su pareja y pues ya en una relación adulta pues se refleja como hacia la pareja. Entonces vamos a abordar un poquito más lo que es el apego evitativo, el apego ansioso, que son los que hemos visto hasta el momento. Como les decía, acá la idea es que la persona aprenda a gestionar sus emociones, ¿no? ¿A través de qué? De la autoestima, de creencias, ¿no? Entonces recuerden que acá pues uno de los elementos es cuando hablamos de las consecuencias a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos frecuentes e intensos? También la falta de satisfacción conyugal, ¿no? Muchas veces acá notamos es que Paula tiende a volverse más dependiente y Andrés más distante. Y en la posibilidad también de la ruptura, pues si no, pues se interviene, ¿no? En cuanto a la intervención sugerida, pues también está la psicoeducación sobre el apego y su impacto en la relación. Acá el objetivo es que ambos comprendan cómo los estilos de apego pues afectan la dinámica en la relación,
cómo se explica la teoría del apego, cómo se forma en cuanto a la infancia, ¿no? Otro de los elementos es cuando hablamos de identificar, por ejemplo, las reacciones automáticas, estas que son basadas en patrones aprendidos. Por ejemplo, mostrarle a la persona que pueden cambiar esos patrones mediante un trabajo terapéutico. Y en el caso clínico, pues también la intervención en las sesiones, por ejemplo, Paula, cuando Andrés se distancia, qué pensamientos aparecen en su mente, ¿no? Por ejemplo, pienso que ya no me ama, que tal vez me va a dejar, ¿no? El terapeuta también cuando notamos ese en cuanto a la respuesta típica de ese apego ansioso, pero qué evidencia tienes de que esto realmente, de que esta persona realmente te va a abandonar, ¿no? Bueno, y más que todo cuando notamos en la realidad, por ejemplo, no lo ha hecho antes, pero siento que podría pasar. Y en cuanto al terapeuta, pues también aquí es donde notamos ese apego ansioso, por ejemplo, cómo se llega a la persona a engañar, ¿no? Cómo podemos trabajar para cambiar esa interpretación, ¿no? Entonces recuerden que acá lo que notamos es que muchas veces llegan a aparecer muchos pensamientos, ¿no? En este caso, pues ese pensamiento de que la persona ya no la quiere, que la va a dejar, y pues obviamente cómo nosotros trabajamos sobre la evidencia que haya a favor o en contra de ese pensamiento, ¿no? ¿Qué evidencia realmente tiene la persona de que realmente esa persona la va a abandonar? Entonces, muchas veces es una interpretación basada en que en ninguna evidencia que, digamos, refuerce que esa persona la va a dejar. Es que en las parejas, digamos, que son homosexuales, me dicen que si tienen apego ansioso, se trabaja el apego ansioso igual, ¿no? En cuanto al miedo al que dirán, pues ya eso es otro tema, ¿no? Pero si hablamos de tipos de apego en las parejas, ya sea homosexuales, heterosexuales, es lo mismo. A través de la reestructuración cognitiva, digamos, desde los elementos también de la autoeficacia en cada persona, la autoestima, ¿no? Todos estos elementos también, cómo se trabaja a través de los vínculos, a través, digamos, de hablar desde una comunicación segura, desde la gestión emocional para que cada uno pues aprenda a manejar sus emociones. Por un lado, pues el que tiene apego ansioso va a querer huir cuando sienta una emoción. Acá es importante que confronte esa incomodidad, ¿no? Que aprenda, digamos, a tolerar esa frustración. Y en cuanto al apego ansioso, también que aprenda a tolerar la ausencia de la otra persona, ¿no? A darle un tiempo, a gestionar sus propias emociones, ¿no? Muchas veces también a través de la respiración diafragmática, del mindfulness, esto también les puede ayudar. Sí, es igual. Listo, entonces cuando nosotros hablamos de la reformulación desde las críticas, acá también es importante, por ejemplo, cuando nosotros notamos eres distante, frío, ¿no? Muchas veces cómo reformulamos estos pensamientos, por ejemplo, a veces me gustaría, digamos, sentir más cercanía contigo, cómo podríamos encontrar ese equilibrio, ¿no? En cuanto al ejercicio de la terapia, también está la simulación, digamos, desde esa conversación difícil, en la que Paula expresa la inseguridad sin demandar ni criticar. Andrés también cómo practica en esa validación también desde esos sentimientos de Paula sin sentirse atacado. Caso clínico, es importante que hablemos de la intervención en las sesiones, ¿no? Cuando notamos a Andrés y Paula cómo expresan esa ansiedad, qué suelen hacer, me alejo, pero no quiero discutir, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de alejarte te dijeras algo como entiendo que te sientas así, pero quiero que sepas que sigo aquí, ¿no? Bueno, supongo que eso muchas veces calmaría la situación. Entonces, otra de las técnicas está la regulación emocional y el trabajo también desde apertura emocional hacia Andrés, ¿no? Recuerden que Paula es la que tiene ese apego ansioso. Aquí lo importante es ayudarla a gestionar su ansiedad y a reducir su dependencia emocional. ¿A través de qué técnicas? Está la respiración diafragmática para reducir la activación emocional, de trabajar los pensamientos irracionales, por ejemplo, ese miedo al abandono, a través de qué? La reestructuración cognitiva, el ejercicio del tiempo fuera también para evitar esas reacciones impulsivas. Y acá les pongo un caso y es cómo fomentamos la autonomía emocional. También es importante que identifiquemos cuáles son las fuentes de seguridad, tanto internas como también a través de la propia autoestima. Aquí está, por ejemplo, el tema de los intereses personales, el desarrollo de las actividades individuales. Estos elementos cómo van a reforzar también la identidad fuera de la pareja, ¿no?
Y un elemento es el ejemplo desde la intervención en las sesiones. Por ejemplo, Paula, cuando sientes ansiedad porque Andrés no responde rápido, ¿qué podrías hacer en lugar de escribirle varias veces, ¿no? Podrías distraerte con una actividad que disfrute, como leer o hacer ejercicio, y exactamente, pues esto como ayuda a reducir la dependencia o a sentirte segura sin necesidad de la confirmación constante. En cuanto al caso clínico, también está el apego evitativo, por ejemplo, el objetivo, cómo ayudamos a tolerar la cercanía emocional, a expresar mejor sus sentimientos, también está el entrenamiento de la expresión emocional, cómo practicamos la identificación y la verbalización de las emociones, el uso también de las afirmaciones sencillas, esas afirmaciones para transmitir seguridad también a Paula, ¿no? Por ejemplo, te quiero y estoy aquí para ti. También el trabajo de la tolerancia en la intimidad, cómo reflexionamos sobre los miedos, sobre la cercanía, sobre la creación de rutinas, también desde la conexión con Paula y, por ejemplo, en los momentos diarios para conversar sin esas distracciones. Y en cuanto al trabajo de la tolerancia a la intimidad, pues también hablamos la reflexión sobre los miedos y la cercanía, ¿no? La creación de las rutinas de conexión con Paula, por ejemplo, los momentos diarios para conversar sin distracciones. Está el caso clínico, que son los ejemplos de la intervención en sesión, y es como Andrés, por ejemplo, que te hace sentir incómodo cuando Paula quiere hablar sobre sus emociones. Andrés, siento que te va a pedir algo que no puede darte, ¿no? Y en cuanto al terapeuta, pues también en que en lugar de evitarlo, ¿cómo podrías empezar con pequeños pasos para decirle entiendo cómo te sientes antes de distanciarte? En cuanto a los resultados que se esperan en las terapias, muchas veces Paula va a aprender a manejar su ansiedad, a confiar más en una relación. Andrés va a aprender a ser más abierto emocionalmente, cómo aprende a reducir también la tendencia a evitar esos conflictos. Cuando hablamos de las parejas, cómo van a desarrollar esas estrategias saludables para comunicarse sin activar sus miedos, ¿no? Y ambos, pues, cómo van a establecer ese vínculo más seguro y satisfactorio. Digamos que a manera de la reflexión final, ¿qué hemos aprendido aquí en este momento de los estilos de apego? ¿Qué cambios creen que podemos implementar para mejorar en nuestra relación? Les dejo esta pregunta. Tómense un tiempo para responderla. Acá les dejo estas preguntas. ¿Qué han aprendido ustedes de los estilos de apego? ¿Qué cambios creen que podemos implementar para mejorar en nuestra relación? Ahora vamos a hablar del apego seguro. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Entonces, cuando nosotros abordamos estos casos, también desde la terapia, pues lo primero que tenemos que aprender es que la persona tiene que aprender a manejar su ansiedad, ¿no? Como es el caso de Paula. Y en cuanto a Andrés, pues tiene que aprender a trabajar más que todo como abrirse emocionalmente y reducir la tendencia para evitar los conflictos.
Muchas veces las parejas deben desarrollar estrategias saludables para comunicarse sin activar esos miedos, ¿no? Cuando notamos que ambos establecen un vínculo más seguro y más satisfactorio, entonces también tenemos que mirar en cuanto a la identificación de los estilos de apego, también cuáles son las situaciones y cuáles son las respuestas, ¿no? Una de ellas, la falta de respuesta a los mensajes. Por ejemplo, el escenario es que uno de los miembros de la pareja no responde los mensajes durante varias horas, ¿no? Y respuesta según el tipo de apego, pues también tenemos que mirar que según cada tipo de apego y en cuanto a la identificación, notamos el por qué me ignoraste, seguro ya no me quieres, ¿no? Eso sería la respuesta de la persona que es ansiosa, ¿no? Va a mostrar ese miedo, esa necesidad de la validación inmediata. En el apego evitativo no es la gran cosa, no entiendo por qué tanto drama. Va a minimizar la preocupación del otro y va a evitar el contacto emocional. En cuanto al apego seguro, me sentí preocupado cuando no supe de ti. Mm, entiendo que estabas ocupado, ¿no? Y va a expresar esa emoción sin culpar y obviamente va a dejar ese espacio para una comprensión mutua. Entonces tenemos que también tener en cuenta que en cuanto a los tipos de apego, también está la reformulación del apego seguro, ¿no? Cómo nosotros abordamos esa reformulación. Es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que entiendo que estabas ocupado y que no podías responder, me gustaría que en el futuro me avises si vas a tardar mucho y así me quedo más tranquilo. Entonces, también en cuanto a la identificación del tipo de apego en la pareja, también es la pareja que quiere, por ejemplo, salir con sus amigos. En el escenario, cuando uno de los miembros de la pareja quiere salir con los amigos, por ejemplo, un viernes por la noche, ¿no? En cuanto a las respuestas, pues todas ellas tienen que ver según el estilo del apego. En cuanto a la identificación del estilo de apego en la pareja, pues también notamos por qué prefieres salir con ellos en vez de estar conmigo, ¿no? Seguro ya te aburrí, cómo muestra la inseguridad o el miedo al rechazo. Y en el apego evitativo también, haz lo que quieras, no me importa, como por ejemplo habla de evitar expresar las emociones y obviamente mantener la distancia, ¿no? En cuanto al apego seguro, qué bueno que te diviertas con tus amigos, nos vemos mañana, planeamos algo juntos, ¿no? Cómo fomentamos la independencia y pues obviamente el hecho de perder la conexión. En cuanto a la identificación de un estilo de apego en la pareja, pues uno de los primeros momentos que tenemos que trabajar es la reformulación de ese apego seguro, ¿no? Por ejemplo, me gusta que pases tiempo con tus amigos. Aprecio también nuestro tiempo juntos, podríamos planear algo otro día, ¿no? Y en cuanto a la identificación del estilo de apego en la pareja, pues le pongo esta tercera situación y es cuando la pareja está en desacuerdo por una discusión, muchas veces se presenta ese desacuerdo sobre un tema importante. ¿Y cómo serían las respuestas de los tipos de apego? Pues el ansioso, siempre piensas en ti, nunca tomas en cuenta mis sentimientos, ¿no? El apego evitativo, no quiero hablar de esto, no es tan importante. Este apego va a evitar la conversación para no lidiar con una emoción, ¿no? El apego seguro, por ejemplo, va a hablar, por ejemplo, de que veo que esto es importante para ti, podemos hablarlo y encontrar una solución juntos. ¿Qué va a abordar el apego seguro? Va a validar la emoción del otro y va a buscar una solución conjuntamente. En cuanto a la identificación del estilo de apego en la pareja, pues está la reformulación con ese apego seguro. Sé que tenemos puntos de vista distintos, me gustaría entender mejor tu perspectiva para encontrar el equilibrio. En cuanto a la identificación del estilo de apego en la pareja, cómo preguntamos sobre, cómo hacemos preguntas para los participantes, ¿no? ¿Qué estilo de apego creen que predominan las relaciones? ¿Cómo esto afecta la forma en que se manejan los conflictos y cómo se expresan esas emociones? ¿Qué cambios podrían implementar para fomentar un apego más seguro? Y en cuanto a la identificación del estilo de apego en la pareja, también este ejercicio va a ayudar a las personas a reconocer los patrones de apego en la vida cotidiana y también para aprender la forma más segura de responder en pareja. ¿Qué sucede cuando un integrante que tiene apego seguro, pero el otro con la infidelidad lo llevó a apego ansioso? Nada. Lo que toca trabajar es la reestructuración, digamos, desde esa preocupación o miedo a que vuelva nuevamente a ocurrir una experiencia pasada, ¿no? Aquí estamos notando que se presentó una creencia, lo cual generó de pronto esa desconfianza, ¿no? Pero eso como tal no cambia el apego. Cambia es la desconfianza, el patrón de la desconfianza y obviamente el rechazo, miedo al abandono. Profe, ¿puede suceder que una persona manifieste dos tipos de apego?
Pues realmente sería complicado que alguien manifieste, por ejemplo, un apego evitativo y un apego ansioso, ¿no? Porque pues serían, digamos, muy diferentes. Seguro si no desarrolló en su infancia ya no se puede desarrollar en el adulto. Por lo general todo depende, ¿no? Puede desarrollarse el tipo de apego no solamente, pues obviamente primero en el vínculo con las familias, con las parejas, pero pues obviamente también las experiencias pueden determinar algún tipo de relaciones en las parejas, ¿no? Relaciones sanas o relaciones también en las que notamos que obviamente pues van a afectar, digamos, estos elementos, ¿no? No todas las relaciones que notamos en las parejas, por ejemplo, son relaciones, digamos, de forma sana. Muchas veces también las experiencias o las situaciones que ha tenido la otra persona también pueden afectar pues la forma como se relacionan, ¿no? Por ejemplo, esas experiencias, por ejemplo, de infidelidad en las relaciones también va a generar ese afecto. Ahora vamos a hablar sobre el deseo y la sexualidad en la pareja y esto es como otra parte, otro tema, y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos mitos sobre la sexualidad en las parejas y más que todo cuando nosotros hablamos a largo plazo, ¿no? Que la sexualidad en las relaciones de pareja, pues también notamos que se ve rodeada de creencias erróneas y todas estas creencias van a afectar la percepción que hay frente al deseo y la intimidad, ¿no? Es importante que hablemos de identificar y desmitificar esos mitos claves para mejorar una satisfacción de pareja sexual en las parejas, ¿no? Lo primero es que cuando nosotros abordamos estos mitos de la sexualidad, por ejemplo, hay un mito, es que si hay amor, el deseo sexual es automático y constante, ¿no? Este es un mito, digamos, de las relaciones y más que todo en las relaciones de pareja a largo plazo, ¿no? La realidad es que el deseo es fluctuante y que muchas veces está influenciado por múltiples factores, tanto emocionales como hormonales y como relacionales, y que el impacto pues va a generar la culpa y la frustración cuando la libido va a disminuir. El segundo mito es que la sexualidad de las parejas a largo plazo es también la frecuencia sexual define la calidad de una relación sexual. Acá la realidad es que la calidad de los encuentros sexuales es más relevante que la cantidad. Y pues la verdad es que también hablamos que el impacto pues puede generar esa presión y esas comparaciones innecesarias, ¿no? Frente a los mitos de las sexualidades en las parejas a largo plazo, también hablamos de los problemas sexuales, que significan, por ejemplo, que una relación está mal, ¿no? Cuando hablamos de la realidad, son los cambios en la vida sexual, por ejemplo, que son normales, que pueden resolverse con estrategias de comunicación o con estrategias adecuadas, ¿no? Y el impacto es que puede conllevar a la evitación al tema que en vez de la búsqueda de soluciones, ¿no? Recuerden que muchas veces los cambios, digamos, en los adultos pueden volverse también problemas en la comunicación, muchas veces también esto lo que va a generar es aislamiento, ¿no? Y pues obviamente los problemas sexuales pues no significa necesariamente que la relación esté mal, ¿no? Sino que realmente pues las parejas atraviesan por muchos cambios y que de pronto en esos cambios se le dificulta nuevamente establecer ese vínculo, ¿no? Nuevamente cómo acercarse a esa solución, a esa cercanía, a esa intimidad. Ahora también hablamos que los mitos, digamos que el deseo debería ser espontáneo y no debe necesitar de ningún esfuerzo. Esto es un mito realmente porque como ustedes saben también el deseo se construye, ¿no? Más que todo con esas experiencias, por ejemplo, cuando nosotros notamos las experiencias positivas desde las conexiones en las parejas y pues el impacto también tiene que ver con cómo nosotros hablamos, por ejemplo, de esa reasignación de la falta de estrategias para avivar la pasión. Otro de los elementos es los factores que afectan la intimidad en la pareja, ¿no? Cuando hablamos del deseo y la intimidad en la pareja que no son estáticos, cómo estos van a fluctuar debido a los cambios de los aspectos biológicos, psicológicos y relacionales, acá es importante que comprendamos que los factores es clave para una intervención efectiva en la terapia de pareja. En cuanto a los factores que afectan la intimidad en la pareja, pues también vemos los factores biológicos. Cuando hablamos de los factores biológicos que tenemos que tener en cuenta es que las hormonas van a desempeñar un papel fundamental en el deseo sexual, ¿no? Y también cuando notamos que algunos cambios pueden afectar también la intimidad, cuando nosotros hablamos de esto, esto incluye, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la menopausia, ¿no? Y la perimenopausia, que es la reducción del estrógeno y la testosterona.
Muchas veces esto puede provocar en la mujer esa resequedad vaginal, disminución de la libido, cambios en su estado de ánimo. Está la andropausia, que es la disminución de la testosterona, más que todo en los hombres cuando alcanzan cierta edad. Esto también puede llegar a reducir el deseo sexual y también su disfunción eréctil. Factores que afectan la intimidad en la pareja, también el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? En las mujeres que llegan a experimentar esa disminución de ese deseo debido a esa regulación artificial de las hormonas, ¿no? Y también en las disfunciones tiroideas, por ejemplo, cuando notamos el hipotiroidismo, como por ejemplo en el hipertiroidismo puede causar esos cambios del deseo sexual y también de la energía. Factores que afectan la intimidad en la pareja, también acá es importante que se aborde a través de la parte terapéutica. Una de ellas es la psicoeducación sobre esos afectos hormonales en la sexualidad, ¿no? Tenemos que también realizar, las parejas tienen que realizarse una evaluación médica si sospechan que existe algún cambio de balances hormonales. Y en cuanto a las estrategias de adaptación y a los cambios también de comunicación y a los cambios físicos. Otro de los elementos son los factores que afectan la intimidad en la pareja, también son las enfermedades crónicas, por ejemplo, esos efectos secundarios de los medicamentos, de las condiciones médicas, por ejemplo, el caso de la diabetes, de la hipertensión, de esas enfermedades cardiovasculares, de trastornos neurológicos. Muchas veces estos pueden llegar a afectar la respuesta sexual. En cuanto hablamos de la diabetes, ¿cómo hablamos de que esto puede llegar a causar esa disfunción eréctil en hombres y esa disminución de la lubricación en las mujeres, ¿no? En cuanto a la hipertensión, que puede llegar a afectar también la regulación sanguínea y cómo va a reducir la excitación y la respuesta sexual. En los antidepresivos y los ansiolíticos, también cuando hablamos del uso del ICRS, como vemos el caso de la fluoxetina, la centralina, puede llegar a reducir la libido y a retrasar el organismo. En cuanto a los factores que afectan la intimidad de la pareja, también vemos el enfoque terapéutico. Acá es importante que hablemos que la evaluación desde esos efectos secundarios de medicamentos, ¿no? También la coordinación con los médicos, por ejemplo, cuando notamos que existen posibles ajustes en tratamientos y la introducción también de estrategias para mantener esa conexión sexual. Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos de los factores que afectan la intimidad y pues también dentro de ellos notamos que está la fatiga, el estrés, los trastornos del sueño. Muchas veces las parejas llegan a tener ese agotamiento físico y muchas veces esto llega a reducir ese deseo sexual. Muchas veces ese deseo sexual también puede verse afectado, por ejemplo, por estrés laboral o parental, ¿no? Y hay personas que llegan a sentir, digamos, poca energía. Muchas veces también puede afectar la forma como se relacionan íntimamente con su pareja, ¿no? Porque obviamente el estrés laboral pues les va a generar, digamos, unos pensamientos rumiativos y obviamente digamos que la persona va a estar más preocupada o más ansiosa pues por su trabajo que por de pronto como por esa parte íntima de la pareja, ¿no? Otra parte es cuando nosotros hablamos de los trastornos del sueño. Por ejemplo, está la apnea del sueño. Cuando nosotros hablamos de la apnea del sueño, el insomnio y la mala calidad del descanso pueden llegar a reducir los niveles tanto de la energía como de la testosterona. Recuerden que si una persona no duerme adecuadamente, su ciclo, digamos, de horas adecuadas, pues no va a tener la energía para de pronto estar con su pareja en la intimidad, ¿no? Se va a encontrar cansado, agotado. Muchas veces los trastornos del sueño, cuando la persona lleva también mucho tiempo viviendo con unos malos hábitos del sueño, puede empezar también a bajarse su estado de ánimo, ¿no? Sin contar que obviamente los trastornos del sueño van a influir también en esa energía y pues en el hombre también en la testosterona, ¿no? En la mujer va a sentirse aburrida, cansada, ¿no? Agotada. Muchas veces esa parte, digamos, va a sentir, digamos, que muchas veces va a sentir esa dificultad incluso para concentrarse, ¿no? También otro factor, digamos, cuando nosotros abordamos la intimidad en la pareja, tienen que tener en cuenta que una de ellas es la técnica de gestión del estrés y el autocuidado, ¿no? Cómo nosotros abordamos ese estrés o ese autocuidado, por ejemplo. El ajuste también de esos hábitos del sueño y del bienestar, muchas veces, a veces no necesariamente es algo hormonal, ¿no? Muchas veces puede también ser algo de cambiar los hábitos. Por ejemplo, cuando una persona llega a mantener, digamos, mucho tiempo, como por ejemplo en las pantallas, en los celulares, esto va a alterar el ritmo circadiano y la persona va a percibir, digamos, su cerebro va a percibir que esa luz
realmente esa luz es la luz solar, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando las personas están en el celular, están viendo televisión, pues les puede generar insomnio, ¿no? Y pues también está, digamos, los malos hábitos. También cuando las personas comen grandes cantidades de comida, cuando no buscan como ese ciclo, digamos, de descanso, sino que notamos que, digamos, le cuesta, por ejemplo, manejar, digamos, ese tema, digamos, de los hábitos, el espacio adecuado, ¿no? Pues la, digamos, la cama, las almohadas, ¿no? También pues lo que ven en televisión muchas veces también afecta, pues obviamente la forma como la persona concilia el sueño, ¿no? Entonces, muchas veces también hay otros factores que pueden afectar la calidad del sueño, es por ejemplo el hecho de tomar también cafés o bebidas oscuras en las noches, ¿no? Esto puede activar obviamente la ansiedad y obviamente va a activar, va digamos a aumentar obviamente esa dificultad para dormir, ¿no? Por lo cual pues también tiene que abordarse eso, comidas grasosas o también bebidas azucaradas, bebidas que tienen como grandes cantidades de dulces. Muchas veces esto también puede afectar los hábitos también del sueño, ¿no? Y es importante también promover esos momentos de relajación y desconexión en pareja, ¿no? Muchas veces también, por ejemplo, esa parte, digamos, de manejar el estrés, el mindfulness, ¿no? Y pues obviamente cómo se promueven esos espacios también para mejorar ese vínculo y esa intimidad, porque recuerden que cuando la pareja pues ya lleva mucho tiempo en que no logra de pronto tener una relación íntima con su pareja, pues se siente como esa relación un poco más distante, ¿no? Más fría, más diferente. Y pues muchas veces también esto afecta la conexión que tienen y el vínculo. Factores que pueden afectar la intimidad en la pareja, como también está los factores psicológicos, como lo es la ansiedad y el estrés, ¿no? Ya sabemos que el estrés pues va a activar ese sistema nervioso y va a dificultar esa respuesta sexual. Por ejemplo, cuando nosotros notamos en el caso de los hombres que de pronto llegan a tener esos pensamientos ansiosos, por ejemplo, preocupantes sobre no poder estar con la pareja o si podrán estar, ¿no? Muchas veces esto va a afectar la respuesta sexual porque pues esa preocupación pues obviamente no va a ayudar a que la persona pues se pueda encontrar esos momentos íntimos, ¿no? Muchas veces ansiedad anticipatoria hacia el desempeño sexual pues va a generar la evitación a este. Por miedo obviamente a que las cosas no sean como lo piensa o por miedo a perder a la pareja o por miedo a muchos elementos, pues esto puede afectar las relaciones íntimas, ¿no? Otro de los elementos cuando nosotros hablamos de los problemas financieros, laborales, muchas veces estos factores también pueden afectar las relaciones y la conexión emocional. Cuando nosotros hablamos que hay parejas que tienen problemas financieros y laborales, pues obviamente a veces no se sienten como en confianza para poder hablar con su pareja sobre qué es lo que les está sucediendo, ¿no? Y pues obviamente, pues acá muchas veces la actitud es como esa evitación, digamos, a su pareja, ¿no? Y obviamente, pues esa preocupación también por obviamente esa ansiedad anticipatoria, por ejemplo, de solucionar lo que está pasando, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hablamos de estos elementos, más que todo, es de, por ejemplo, de los problemas laborales, pues muchas veces también ese miedo, por ejemplo, a perder el trabajo, muchas veces la persona está pensando constantemente en esto y pues esto también va a afectar la calidad en sus relaciones de pareja. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Recuerden que cuando nosotros hablamos de la sexualidad en la pareja, no solamente responde a aspectos hormonales, también a cambios en el ciclo de las parejas, ¿no? Cuando nosotros notamos que hay cambios, por ejemplo, en los ciclos hormonales,
También cambios, por ejemplo, a nivel, digamos, de las etapas, ¿no? Recuerden que cada pareja pues va a cambiar con unas etapas, ¿no? Va a transitar por muchas etapas, por muchos momentos. Y que de por sí pues las parejas también presentan como algunos momentos, por ejemplo, más que todo cuando notamos que presentan como muchas situaciones como de estrés, ¿no? En la vida diaria. eh, También la forma como se vinculan, pues también puede afectar los propios elementos, digamos, si en algún momento el hombre, por ejemplo, tuvo un episodio en que no pudo tener esa relación íntima con su pareja, pues muchas veces esto va a provocar también esos pensamientos como tengo que ser bueno en todo, ¿no? O tengo que hacerlo muchas veces, o por ejemplo, mi pareja pues me va a dejar o de pronto me va a dejar de querer, ¿no? Entonces, pues muchas veces esto también puede llegar, estos pensamientos preocupantes pueden llegar a frustrar al hombre y pues por ende va a llegar a afectar su relación sexual y no necesariamente porque tenga problemas hormonales, a veces tiene mucho que ver el tema, digamos, de los pensamientos, ¿no? Aquí hay varios elementos importantes que no hemos tocado y es la comunicación en las relaciones, ¿no? Es muy importante comunicar con nuestras parejas y buscar estos espacios, por ejemplo, para ver cómo se sienten, si se sienten cómodos con sus relaciones sexuales, ¿no? Muchas veces esa comunicación sana, pues puede ser positiva también para mejorar el vínculo, para mejorar también la calidad de la sexualidad en pareja, ¿no? Otro de los elementos es cuando las personas que están en una relación de pronto han tenido una experiencia traumática, más que todo, por ejemplo, una situación en su infancia como maltrato o abuso en su infancia, puede afectar la forma como se relaciona con las parejas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, pues obviamente que muchas veces estos traumas salen a relucir cuando nosotros ya nos vinculamos en una relación de pareja, ¿no? Y pues obviamente esto también se tendría que trabajar porque pues obviamente va a afectar también la motivación, va a afectar el vínculo, va a afectar pues esa emoción por obviamente la sexualidad, porque de alguna forma pues estaría reviviendo episodios que le han generado algún trauma, ¿no? Es importante que también nosotros cuando hablamos de esa comunicación sexual, también es importante que tengamos en cuenta que son dos personas las que están, digamos, digamos, en esta intimidad o en esta actividad sexual, ¿no? Que muchas veces también tenemos que comunicar qué nos gustaría, ¿no? Abiertamente o qué cosas de pronto no nos gustaría, ¿no? Es importante que también muchas veces también la pareja puede lograr tener como esas comunicaciones, por ejemplo, simbólicas, por ejemplo, cambiar el tendido de las sábanas, ¿no? Y de pronto por unos tendidos oscuros, por ejemplo, eso podría indicar que ese día pueden empezar o van a tener de pronto una intimidad, ¿no? O de pronto el hombre cuando se corta el cabello, la mujer cuando se echa perfume, tal perfume, ¿no? Muchas veces son como esos factores simbólicos o los que puede hacer también como de pronto la otra persona entienda que desea a su pareja, ¿no? Entonces tengamos que en cuenta que muchas veces también la falta, digamos, de actividad sexual en las parejas, no, a veces no puede ser por cambios hormonales necesariamente, sino que a veces también les cuesta como hablar abiertamente, ¿no? Muchas veces también el estrés y la ansiedad, obviamente, pues va a afectar de pronto en que la persona se tienda más fácil a evitar estar con con su pareja que de pronto a estar con ella, ¿no? Cuando el estrés y la ansiedad, ¿cuánto tiempo puede durar un terapeuta cuando se vuelve crónico? Pues digamos que muchas veces el estrés y la ansiedad pues toca abordar a través de las creencias, ¿no? La falta de una buena comunicación disminuye, así es. Una pregunta, ¿qué tanto puede influir la pareja en el manejo del estrés? ¿Cuál es la recomendación? Pues yo creo que en cuanto al estrés, lo primero que se debe recomendar es obviamente nosotros tampoco no generar ningún tipo de juicio, ¿no? Sobre la persona. Muchas veces cuando la persona tiene estrés, más que todo en el caso del hombre, que de pronto se le dificulte tener esa relación sexual con su pareja, pues muchas veces tratar de buscar un espacio para ir acercándose, digamos, a esos elementos íntimos, pero no necesariamente sexuales, ¿no? Y pues poco a poco, digamos que dejar fluir, digamos, esos pensamientos o esas preocupaciones, ¿no? El apego seguro, me dicen acá, si no se desarrolló, ok.
La rutina y la monotonía también pueden afectar. Muchas veces estas relaciones se vuelven, digamos, las parejas no experimentan otro tipo de cosas, ¿no? Y pues esto también puede afectar también la intimidad en ellos, ¿no? Que muchas veces cada uno tiene como elementos secretos, por ejemplo, lo que les gustaría hacer, las fantasías, ¿no? Cosas que también pueden desarrollar en pareja. También hay parejas que pueden empezar a reemplazar, por ejemplo, las relaciones sexuales con la masturbación, y esto lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Entonces recuerden que nos vemos mañana de 6 a 9:30. El día de hoy la clase es hasta las 8 porque hoy es un día festivo aquí en Colombia. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación.